Dios bendiga a todos los que nos están viendo por medio del internet, ¿verdad? Sean ustedes bendecidos, benditos de Dios, ¿verdad? Vamos a estar leyendo, mis hermanos, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1, ¿verdad? Y vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo, un hombre que habla o que hablaba, ¿verdad?, bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Están ahí? Dice, por tanto, vamos a leer todo el capítulo, así es que espere escuchar todo, ¿verdad? Trae 26 versículos y vamos a estar leyendo. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, alentaos quiere decir, por tanto, anímense, o anímate, o ánimo, ¿verdad? Es lo que quiere decir alentaos, que tengamos ánimo, ¿verdad? Por tanto, alentaos los unos a los otros con esas palabras. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que del día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, con los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como a ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, sobrios, que estemos alerta, ¿verdad? Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Como saben todos, un yelmo es un casco, ¿verdad?, que se ponían los soldados romanos para ir a la batalla, o no exactamente los malos romanos, ¿verdad?, otra clase de naciones que puede usar un casco, ¿verdad? Pablo no le llama casco o carátula, sino que le está llamando yelmo, ¿verdad? Dice el 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, ¿verdad?, o como diciendo, ya sea que estemos alerta, ¿verdad?, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. El 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir la palabra ociosos? Quiere decir que los que no andan en disciplina, ¿verdad? Quiere decir que tú los disciplines, ¿verdad? Y dice que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno
unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos. Abstener quiere decir como no, abstenerse, sí, o sea, abstenerse es como retirarse de lo malo, dejarse de lo malo, pues absteneos de toda especie de mal, o sea, que nos alejemos del mal, es la palabra absteneos, ¿verdad? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo, y quiere decir que cuando tú mismo usas tu libre albedrío y te alejas de lo malo, el mismo Dios te va a apartar, te va a santificar por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Ok, esta carta que escribió Pablo a los tesalonicenses, mis hermanos, empieza relatando con que se alienten unos a los otros, ¿verdad? Diciéndoles, hermanos, anímense unos a los otros sobre esto, aliéntense unos a los otros. Cuando mires a alguien en la iglesia desanimado o triste, ve y dile, hermano, no estés triste. ¿Sabías tú que la palabra dice que así como Jesús nos habla en la Biblia, del libro de los Hechos, en el capítulo 1, creo que es en el capítulo 1, donde habla que Jesús partió al cielo y los ángeles diciendo que así mismo como lo viste partir, así mismo va a regresar? Jesús se perdió entre las nubes y en las nubes va a aparecer, como lo dice el libro de Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad? Que Él va a aparecer otra vez y va a llegar hasta las nubes otra vez. Cuando Él partió, los mismos ángeles que estaban con Él cuando Él partió, esos mismos ángeles van a venir en el día de su venida, en el rapto de la iglesia que esperamos nosotros. Así lo tomamos nosotros. Pues la Biblia dice, y si miramos a alguien desanimado, a lo que leímos ahorita, miramos a alguien que esté desanimado, mis hermanos, ¿verdad? Que haya entrado en desánimo, que nosotros lo alentemos y le digamos, mira, así como Él se fue, así va a venir. Alégrate porque Él te prometió la eternidad y la eternidad es para ti. No estés triste. Pero hermano, estoy sufriendo esto, pero hermano, estoy sufriendo aquello. Pues aliéntate, porque cuando Él venga, tu sufrimiento va a terminar. Vas a estar toda una eternidad allá con Él. Tienes que alentarlo, ¿verdad? Entonces Pablo dice con estas palabras, ¿qué quiere decir? Que tú, como esta persona ama a Dios, le estás diciendo, mira, Él va a venir por ti. Él no te ha abandonado. Él está contigo y Él está conmigo, ¿verdad? Estas son cuestiones de alentar referente a la eternidad, de acuerdo a la venida de Dios. Pero la Biblia nos habla de otras maneras de alentar, pero ya no habla Pablo que con estas palabras, sino habla de cuando hay personas que están tristes, que no tienen trabajo, no tienen ni siquiera una cobija, y vienen a ti y te piden ayuda, y le das palabra de Dios, pero no le das nada por un bocado. Hay personas en la calle que están tiradas en la calle, afuera de un gasolín, afuera de un restaurante, afuera de una liga, y van a ti. Y hay hermanos que van y les dicen, y les hablan de Cristo, y eso es lo mejor que puede hacer un hermano. Pero también, mi hermano, la palabra de Dios dice que también le des
abrigo. Si tú traes, mi hermano, en tu bolsa dinero, saca y dale a aquella persona, y muéstrale la misericordia y el amor que Dios ha puesto en ti, y dale. Hay personas en la calle que hay veces que vienen a ti, te piden dinero y no sientes darles dinero, no les das. A mí me ha pasado así. Y hay personas que, aunque yo sé que son drogaditas y borrachas, yo siento que les tengo que dar, y digo, solamente tú sabes por qué, Señor. Y hay personas que digo, no, esto no lo voy a dar. Y hay personas que me han venido a mí y son drogaditas, y me ha tocado sacar dinero y darles, aunque yo sepa que son drogaditas. Está bien raro, pero ¿saben qué? Es Dios manejando tu espíritu, y Dios conoce de los suyos. ¿Qué sabes tú si Dios, a ese que tú sintiste amor por esa persona y le diste dinero, en realidad Dios ya lo escogió? De ahí sale un gran maestro, un gran pastor, de ese drogadito. Nosotros somos buenos para juzgar mal. ¿Sabían eso? Juzgamos mal, pero Dios juzga a la perfección, porque Él conoce todo pensamiento de cada uno de nosotros. Pablo aquí empieza en esta carta diciendo que nos alentemos unos a otros, pero también Pablo sigue relatando y sigue diciendo, y dice que nos vistamos con la coraza, con la protección de Dios, y que nos pongamos el yelmo. Wow, ese ya es el ultimato, ponerse el yelmo. ¿Saben por qué? ¿Dónde ataca Satanás a las personas? En la mente. Entonces, cuando tú te pones el yelmo, es un tipo de un escudo de Dios, a que los dardazos van a botar y no van a tener efecto en ti. Satanás puede venir y te puede decir, mira, en ese banco que está ahí, hay mucho dinero, ve y róbatelo, consigue a alguien que te ayude, ya nunca tienes que trabajar, y pones un negocio y ya le hiciste fea. No, ponte el yelmo, el escudo de la fe, y dile a Satanás, no, yo soy un hijo de Dios y yo voy a vivir de lo que Dios me dé. O puede decirte otras cosas malas, Satanás, pero tú, como traes el yelmo puesto, tú no vas a hacer caso. Parece mentira, pero nomás en este capítulo, ¿verdad?, nos damos cuenta que Pablo está hablando que nos alientemos unos a otros, pero que también hablemos de las verdades del Evangelio. Porque el hecho que diga que te pongas el yelmo, y el hecho que te diga, ¿verdad?, que te digan en el capítulo 5 que leímos, y el versículo 17, que te dice orar sin cesar. Imagínate tú, porque es primero creer en Dios, ponerte el yelmo, y luego la oración. Jesús mismo, cuando andaba con los apóstoles, se apartaba de madrugada y se iba a orar, ¿verdad? Y aparte de que tú, Pablo te amonesta y te dice que ores, el 18 te dice, dar gracias en todo. En todo. Dios nos demanda que demos gracias en todo. Hay veces que vienen a nosotros cosas que nos hacen sufrir en nuestras vidas. Nos hacen sufrir esas cosas. Pero, mis hermanos, resulta que el sufrimiento, ese sufrimiento que lo que estamos pasando, cuando menos piensas, se convierte en gozo. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en un escogido de Dios es para bien. Yo he llorado, yo he sufrido, y ustedes también. Todos aquí hemos llorado y hemos sufrido en el recorrer de nuestras hermosas vidas. Todos, no me digan que no. Todos hemos llorado, hemos sufrido. Pero, mis hermanos, hemos madurado. Nomás nos acordamos de ese sufrimiento
Y ahora ese sufrimiento nos tiene risa y risa porque ya no sufrimos. Ahora estamos gozosos, mis hermanos. Estamos sonrientes. Entonces, aquí Pablo, en esta misma carta, nos habla, mis hermanos, que nosotros, ¿verdad? En el versículo 23 nos dice que nosotros, mis hermanos, ¿verdad? Pero bueno, dice que nosotros tenemos que santificarnos, tenemos que apartarnos de lo malo. ¿Por qué? Primero alientas a la persona con las palabras que dice aquí, que va a venir el rapto, y luego como que la corriges diciéndole santifícate, si no, no te vas a ir. Te estoy alentando, pero también te estoy diciendo que te tienes que santificar a Dios, porque no nomás es decir, me voy a santificar, o me voy a ir en el rapto de la iglesia. Es que tú vivas en santidad y que vivas en fidelidad con Dios, ¿verdad? Mis hermanos, y en el versículo 15 dice, mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Qué quiere decir? Que tú, mi hermano, te tienes que amar a tu prójimo. Y si alguien le está haciendo mal a tu prójimo, alguien de la misma iglesia le está haciendo mal a tu prójimo, porque si andas allá afuera y alguien anda haciendo allá afuera a alguien, no puedes orar, tú no puedes decir nada, que no haga carabazo a ti también, ¿verdad? No hay que confundirnos. Aquí le está hablando al pueblo, no al mundo, al pueblo de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí dice, mirar que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Qué quiere decir? Que si yo miro a un hermano de la iglesia, yo como pastor, o ustedes, mis hermanos, miran a otro hermano que le está haciendo mal a otro hermano de la iglesia, o de otra iglesia, pero que sea hermano tuyo, ¿qué vas a hacer? Vas a irle a decir, hermano, y así te quieres ir tú en el rapto de la iglesia, peleonero, o así te quieres ir tú maltratando a este pobre hombre. Lo vas a animar a que deje de hacer lo malo, porque así papá no se lo va a llevar para allá. Entonces, aquí Pablo está relatando, ¿verdad? Lo que tienen que hacer, ¿me entienden? Para estar en esa obediencia con Dios, con el Padre, ¿verdad? Mis hermanos, es muy importante que nosotros nos recuerdemos siempre y tengamos en mente, en el corazón, que la venida de Dios es real. Hay muchos que piensan que Dios no va a venir, pero como tuvimos una charla tan hermosa antes de empezar nosotros a predicar, tuvimos una charla aquí en la iglesia, ¿verdad? Donde nosotros, mis hermanos, nos damos cuenta que nosotros tenemos que animarnos unos a los otros, ¿verdad? Y Pablo nos habla bien claro que nosotros, ¿verdad?, tenemos que animarnos unos a los otros. Si tú miras a alguien que no está animado, anímalo y dile, ¿sabes qué? Dios va a venir. Hay pastores que han dejado de creer en el rapto de la iglesia y han dicho, no, yo estaba equivocado, no va a venir. Pues nosotros en nuestras charlas, mis hermanos de la iglesia que yo hablábamos de que se tiene que cumplir un número. No dice el número, pues se tiene que cumplir un número, como dice en el libro de Apocalipsis. No estamos hablando de 144,000, no, eso está aparte. Estamos hablando del número que se tiene que cumplir. ¿Y qué tal si a ti te toca cumplir ese número cuando estés orando por alguien para que acepte a Cristo? Y pum, viene el rapto y te vas. Mis hermanos, no dejes que te llegue la noche. No dejes que te llegue la tarde. No vaya a ser que venga y nos haya haciendo mal y nos quedemos aquí. Tanto tiempo recorriendo el Evangelio para acabar mal, yo creo que no está bien. Nosotros tenemos que seguir adelante, mis hermanos, y no dormirnos, y mucho menos en el servicio. ¿Sí me entienden?
nosotros tenemos que, hermanos, estar alerta, porque aquí dice Pablo que estemos alerta. Dice que estemos alerta, porque si no estamos alerta, mis hermanos, ¿cómo? Miren, mis hermanos, hay una película que se llama La Iglesia Vacía. Yo la miré, es para llorar. Yo felicito a aquel que escribió esa historia de la iglesia, donde enseña la iglesia vacía, donde todos prefieren andar cotorreando y la iglesia vacía. O están en la iglesia y están testeando. Vanidad. Están testeando y ahí en la iglesia. Llegó el rapto y se los llevó. ¿Cómo lloraban amargamente los que se quedaron? Lloraban. Yo no quiero llorar amargamente. Si venimos a la iglesia, hay que ir a escuchar palabra y guardar nuestro corazón. La Virgen María. Muchos dirán, ¿han seguido a la Virgen? Bueno, así como hablo del apóstol Pablo, tengo que hablar de la Virgen. Ella también participó aquí, les guste o no. La Virgen María, cuando miraba a Jesús, que hacía milagros, cosas extraordinarias, dice la Biblia que ella guardaba todo en su corazón. Porque cuando Él se fue, cuando Él partió, ella siguió poniendo en práctica lo que iba guardando en su corazón. Es como cuando una madre va guardando dinero y dinero y dinero, de lo poquito que va ganando, sostiene a sus hijos y va guardando y guardando, y dice, con este dinero, cuando mis hijos crezcan, van a poder ir al colegio. ¿Sí me entienden? La Virgen María iba guardando todo lo hermoso de su hijo en su corazón. Cuando su hijo partió, ella siguió poniendo en práctica lo que aprendió de su hijo. Y lo sabemos, porque ella andaba entre los apóstoles, aunque la Biblia no nos habla mucho de ella. Pero mis hermanos, qué hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, mis hermanos. Pero mis hermanos, Pablo dice en el versículo 13, dice, y que los tengáis en mucha estima, amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Hablando de los hermanos líderes, un pastor, un evangelista, los líderes de la iglesia, ténganlos por alto estima. Honra al que honra se merece. La Biblia empieza diciendo, donde dice en los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. O sea que dentro de la vida cristiana tenemos que ser honrosos, reconocer a cada hermano. Wow, mira ese hermano es un hermano con mucha devoción, ese hermano es un hermano muy estudioso, ama a Dios. Y tú lo vas a honrar porque ama a Dios, tú lo vas a honrar porque es fiel. Y a ti también te van a honrar porque eres una persona reconocedora. No vas a levantar a la persona en alto, pero sí vas a honrarlo porque es una persona de Dios. A Jesús lo honraban, ¿sí sabían? A Jesús lo honraban, a los apóstoles los honraban, ¿sí me entiendes? Pero ellos también honraban. Jesús mismo siempre puso un ejemplo de la palabra. Cuando Jesús se amarra aquella toalla y se la pone en su cintura y empieza a lavarle los pies a los apóstoles, los estaba honrando, porque hasta ahí habían caminado con Él, hasta ahí le habían sido fiel. Pero también sabía que entre ellos había uno que iba a ser diablo. Así que, mis hermanos, es muy importante que aquí en el libro de Tesalonicenses, capítulo 5, ¿verdad?, miramos todo el relato, ¿verdad?, donde Pablo dice en el versículo 6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, aquí está diciendo Pablo que no perdamos el tiempo, donde dice no durmamos. Cuando tú, mi hermano, dejas de leer la Biblia, dejas de ir a la iglesia, estás dormido. Es lo que está diciendo Pablo. No estás despierto, estás dormido.
Fíjate que en el mismo catolicismo, los hermanos, los carismáticos, hubo un periodo de tiempo que le empezaron a decir a los católicos anticuados, les empezaron a llamar los hermanos dormidos. El católico diciendo al católico, el carismático al católico no carismático. ¿Por qué? Porque el carismático está más despierto, lee la Biblia, oye alabanzas, se comporta casi como un cristiano. O sea, hablando a nosotros, ¿verdad? Porque ellos también se consideran cristianos. Mis hermanos, y le llaman hermanos dormidos. Aquellos que dicen soy católico, que son de Huaso Colorado, pues nunca van a la iglesia por allá cada año a misa de gallo. Pues nosotros aquí, Pablo está hablando bien claro, mis hermanos, ¿verdad? Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hay muchos hermanos que duermen. No estoy hablando de los muertos, no. Estoy hablando que duermen en lo espiritual. Tan solo en la misma Biblia, no me acuerdo si es Ezequiel o Jeremías, dice que Dios da los nombres de Jolano y Mangano. Dice que despertó el espíritu. Y hay muchos hermanos que tienen el espíritu dormido y no están alerta, no están velando a la palabra de Dios. Los que duermen, hablando el dormir, ¿verdad? De no estar alerta a lo que Dios habla. ¿Y qué Dios está hablando? ¿Sabían ustedes? Dios desde el monte Sinaí empezó a hablar, ¿verdad que sí? Y sigue hablando ahorita desde el monte. Fíjense, sigue hablando desde el monte gentil, que somos nosotros. Somos una montaña de gentiles, ¿verdad? Que ahora somos de Cristo y estamos hablando palabra de Dios. Somos bocinas parlantes usadas por Dios, donde Dios está hablando por medio de nosotros y le está diciendo a los demás, despierta, despierta. Pablo aquí es como un parlante diciéndole a la iglesia, despierta, ponte alerta, porque en cualquier momento, así como se fue, así va a venir. No pienses que no va a venir, Él va a venir. Y dice el 19, el versículo 19 del capítulo 5, dice, no apaguéis al espíritu. ¿Por qué? Porque ya acá en el 6, en el versículo 6, se están durmiendo, hablando a los que están durmiendo. Pero para el versículo 19 dice, no apaguéis el espíritu, porque el que duerme y duerme y de tanto que no buscó de Dios, ¡pum!, el espíritu se apagó. ¿Qué quiere decir? No que el espíritu se desvaneció ahí en su vida, sino que el espíritu se retiró. El Espíritu Santo se retiró y se fue, porque la persona dejó de comer lo que al Espíritu Santo le gusta que coma. El Espíritu Santo se arrima cuando Él empieza a oler, huele al Padre, huele a Jesús, van a dar palabra, y se arrima el Espíritu Santo y la profundiza más todavía Él. Entonces es muy importante, mis hermanos, que nosotros, ¿verdad?, nos alimentemos de esa palabra que salió del monte Sinaí. Ahí empezó. Y sigue esa palabra, sigue, mis hermanos. Pero no tenemos que ser, como dice Santiago, que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra, don Juan. Hacedores de la palabra. Muchos me han dicho a mí, es muy difícil. Sí, es difícil cuando duermes. A ver, literalmente, si uno está dormido y tiene un coscorrón, una pura cabezota, deténlo el coscorrón. Si yo estoy dormido y mi esposa llega con un coscorrón, no lo voy a detener, no lo va a tronar. ¡Paz! Coscorronazo me va a dar bien dado. Pero si estoy despierto y me da un coscorrón, jugando, claro, llega, a ver, pum, la voy a tener su manita. No, mija, mi amor, tiene su manita para allá. O sea, la voy a tener. ¿Ah? Pues si nosotros dormimos, mis hermanos, en lo espiritual, ¿cómo vas a detener el guamazo que te dé Satanás? ¿Cómo? Como menos pienses, Satanás te va a traer bien contento. Véngase, mi hijo. Una vez, para que vean, una vez un librito que estaba leyendo,
Es bueno leer ciertos libritos, esos libritos de cuentitos, chiquitos, cristianos. Sale un muchacho que iba con un amigo, iban en un carro, y el amigo le dice, no, dice, vos para, porque ahí viene el tren. Dice, no, tú dale, que tren ni que nada, así lo vas a alcanzar a pasar. Dale, lo libramos. Y dice, no lo vamos a librar. Oh, tú dale, yo, que sí lo libramos. Yo no era cristiano, o sea, mi evita la gente, pues le dan. Y no, hombre, se los lleva el tren. Y yo le creí que despertaron en el infierno. Y resultó que el amigo que le decía que le diera era un demonio. ¿Ah? Y así está uno, cuando uno duerme en lo espiritual, que uno no está alerta, como dice Pablo, que estemos alerta, que velemos, ¿verdad? Mis hermanos, Satanás llega y te da tu coscorrón, pum, te da tus abofetadas, pum, pum, y cuenta te diste. Y cuando menos piensas, ya te traen la boca del infierno. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, Pablo no nomás los anima y les da ánimo con las palabras de que va a venir el rapto de la iglesia, sino que les dice cómo se comportan. Y aquí no les está hablando ásperamente, les está hablando con un tono de amor, ¿verdad? A todos, mis hermanos, les está hablando con amor para que ellos entiendan y vivan una vida de acuerdo a Dios. Qué hermoso va a ser ese día, donde por fin vamos a ver cómo es el cielo. Si tú le preguntas a alguien cómo es el cielo, no cómo piensa, cómo es el cielo, se va a ir a la Biblia y te va a decir, oh, tiene calles de oro, mares de cristal y bla, bla, bla. Sí, pero te está describiendo la nueva Jerusalén. Pero en sí, ¿cómo es el cielo? No te lo describe la Biblia todo. Pero por fin vamos a poder ver, déjate del cielo, vamos a ver cara a cara al Padre, al Hijo, y vamos a conocer bien al Espíritu Santo. Imagínate tú, vas a decir, valió la pena obedecer lo que la Biblia nos decía. Pero fíjate que Pablo, en el versículo 25, dice, hermanos, orar por nosotros. Hermanos, dice, orar por nosotros. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Pablo también necesitaba oración. Aunque él era un santo y vivía en santidad aquí en la tierra, él decía que oraran por él. Entonces, mi hermano, pide la oración a los demás y diles, ora por mí. Ora por mí, yo necesito que ores por mí. Dile a esa persona que ore por ti. Y Pablo dice el 26, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. O sea, con un beso. Claro, las tradiciones, las costumbres de los judíos son diferentes a nosotros, mis hermanos. Yo no voy a ir y besar a una hermana, ¿verdad? Aunque esté soltera, mucho menos casada, ¿verdad? Ni voy a ir a besar a un hermano en su cachete, ni en la frente, ¿verdad? Por acá van a decir que el pastor se le volteó. Acá no. ¿Ah? Pero aquí Pablo dice, saludaos todos los hermanos con ósculo santo. ¿Por qué? Porque ellos, hasta ahorita que yo sepa, tienen la costumbre de hacer unos besotes en el cachete, ¿verdad? Pero no es porque se gusten, sino son las costumbres que ellos tienen. ¿Sí me entienden? Así que si usted se encuentra por ahí en una iglesia, se encuentra un judío y le da un besote bien tronado a usted en el cachete, no diga, ay, este judío se le volteó la cabeza, le volteó, no, sino que son sus costumbres, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros donde dice saludados a todos los hermanos con ósculo santo? ¿Qué vamos a hacer con eso? No, nosotros lo que vamos a hacer, nos vamos a saludar como nos saludamos nosotros, de mano, y de ladito nos damos un abracito entre los hombres, a las mujeres pues nomás de mano, un saludito, ¿verdad? Y ya, nos vamos a saludar, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pues no nos vamos a dar nuestro beso, claro que no, porque pues, entonces
Allá afuera te van a esperar con unos carambazos bien buenos. ¿Sí me entienden? Entonces, mis hermanos, tenemos que entender, ¿verdad?, que tenemos que vivir en esa santidad, ¿verdad?, y ser fieles. Y dice el 23, dice, el versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué dice? ¿Que te santifique el 50%? ¿Qué dice, Juan? Exactamente, por completo. Bien contestado, don Juan. Y el mismo Dios de paz, ¿qué quiere decir? Que Dios es un Dios de paz. No es un Dios... Por otro lado, la Biblia dice que es el Dios de ejércitos, Dios de guerra. Pero paz con nosotros, de guerra al enemigo. Para que no digan, está contradiciéndose la Biblia. No, es que están escudriñando ya la Biblia. Y si el mismo Dios y el mismo Dios de paz os santifique por completo, no dice el 50%, no, Él te va a cumplir todo para poderte llevar, ¿a dónde? Al cielo. Dice, y todo vuestro ser, dice todo vuestro ser, no dice nomás tu carne. ¿Qué dice? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, ¿verdad?, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Donde dice irreprensible, ¿qué quiere decir, mis hermanos? Que Dios no te va a decir nada, tú hiciste esto, hiciste aquello, no te va a llevar. No, Él te va a llevar, porque te santificó Él mismo aquí en la tierra. Tú obedeciste, viviste en santidad, y cuando venga te va a llevar. Hermanos, qué hermoso va a ser ese día para nosotros los que nos vamos a ir. Amén. Qué hermoso, pero qué horrible y horrendo y terrible para los que se van a quedar. En cuanto nos vayan, nos van a explotar un montón de bombas. ¿Por qué? Cuando vaya un avión, alguien manejando un avión, un hermano, un helicóptero, los que van manejando carros, y se estrellan en los gasolinas, ¿cuántas explosiones va a haber? ¿Y saben qué? Mundial, porque donde quiera estamos los cristianos. Va a haber explosiones por donde quiera. Va a estar horrible, horrible. Y después de eso, cuando se llegue el momento y empiece Satanás a reinar en ciertas naciones y empiecen a marcar a la gente, se va a poner más horrible. Cuando empiece la ira de Dios desde el cielo y empiecen a caer todo lo que va a caer de arriba, mis hermanos, la estrella Genco que habla la Biblia, el temblor que va a pasar, y se va a abrir un pozo y va a salir el Satanás con un montón de demonios y van a atacar a los marcados. Va a estar horrible. ¿Y quién va a librar a esa gente? Nadie. Mejor obedecer, irnos. Y un mensaje le tengo a todos los que dicen que Dios no va a venir, que ya se olvidó de nosotros. Les quiero decir que Él viene y que no se ha olvidado, porque Él no es como nosotros que se nos olvidan las cosas. Él va a venir, mis hermanos. Así es que yo te ruego en el amor de Cristo, mi hermano, que me estás viendo, si andas mal, empieza a cambiar tu vida, busca a Dios y espera su venida como nosotros la estamos esperando. Dios los bendiga. Hermanos,